Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Pablo Salún, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy les tengo preparado un video bastante especial. No suelo publicar este tipo de contenido, pero creo que es importante mostrarles el accionar de estas organizaciones coercitivas en su máxima expresión. Y parte de esto es mostrarle cómo muchas veces tratan de intimidarnos para silenciarnos y que las denuncias no salgan a la luz. Hoy les voy a mostrar un debate telefónico que sucedió hace algunos años atrás con la líder del arte vivir, que se llama Beatriz Goyzuaga, es una española, es la mano derecha de Ravi Shankar. Y bueno, en ese entonces me llamó a mi teléfono personal, privado, no sabemos de dónde lo sacó, pero bueno, me sorprendió mucho ver el nivel de impunidad con el cual se manejaba. Los nombres que menciona en la llamada son bastante importantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y es muy preocupante el nivel de impunidad, sobre todo, que manejan. Porque la realidad que nombrar a esas personas para sacar chapa solamente con el fin de silenciar a otra persona, tenés que ser bastante impune. Pero bueno, les dejo el video. Espero que les guste. La semana que viene va a haber otra parte, que creo que las dos partes están muy buenas y hay mucho contenido que les va a mostrar todo lo que hace esta organización para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Así que bueno, espero que me apoyen con su suscripción, activando la campanita, dejándome sus comentarios si les gusta o no este tipo de contenido. Y bueno, los dejo con el video. Un abrazo grande. ¿Pablo? Sí. Hola Pablo, mira, yo soy Beatriz, nosotros no nos conocemos, pero yo te quiero hablar un ratito por si tú me dedicas estos momentos por el arte de vivir, porque yo he leído muy conscientemente todo lo que tú has escrito, he leído todas tus preocupaciones, he leído todo lo que te ha pasado y me parece que yo te acompaño con todo tu dolor porque es normal que tengas eso, pero creo que con el arte de vivir estás equivocado. ¿Usted quién es? Yo soy Beatriz. ¿Beatriz? ¿Quién? Beatriz no. ¿Beatriz Goyzuaga? Sí. Ah, ¿cómo está? Bien, muy bien. Quería decirte que si quieres más información para saber qué es el arte de vivir, estoy encantada de alcanzarte, de presentarte al arte de vivir, a los instructores, a la gente, que tú veas de qué se trata. El arte de vivir es un movimiento millonario de personas en el mundo. Estamos en África, estamos en Irán, en Irak. No es una secta, no perseguimos a nadie, no le quitamos el cerebro a nadie como se hace, sino que estamos creando una sociedad con menos drogas, menos estrés, menos violencia, que es lo que todo ser humano quisiera tener. Ajá. Y somos personas abiertas, las puertas están abiertas, unos vienen, otros van. No es que es una secta, como yo comprendo que todas las sectas deberían ser investigadas, pero ¿en qué te basas tú para decir que es una secta? ¿Me entiendes lo que te quiero decir, Pablo? Y digamos que las bases que ustedes tienen, digamos, la figura de sin fines de lucros, está muy lejos de decir que es sin fines de lucro. Pero ¿tú sabes lo que legalmente significa sin fines de lucro? No, a mí me gustaría que ustedes me digan en qué gastan, o sea, el dinero que recaudan. Primero, los instructores, ¿cobran un sueldo como instructor? O sea, ¿cobran un sueldo con su...? Espera, yo te voy a decir, sin fines de lucro, significa y que todo lo que la fundación gana entra una vez más a la fundación para las necesidades de la fundación. Eso quiere decir sin motivo de lucro. Como por ejemplo, la Universidad de Belgrano es una fundación. ¿Qué quiere decir? Que no hay nadie que se lleve beneficios como se lleva Nivea o como se lleva la Ford, ¿verdad? Sí. Entonces, todo entra de nuevo y la fundación tiene montones de gastos, tiene empleados, tiene contadores, tiene abogados. ¿Y todos esos empleados cobran en blanco? Todo está en blanco, absolutamente legal. ¿Cobran en blanco como si fueran empleados, no voluntarios? No, hay algunos que son voluntarios, como yo, por ejemplo, que vivo de otra cosa, y hay un montón que son empleados. Algunos que son voluntarios porque tienen... Nosotros tenemos denuncias firmes sobre gente que ha trabajado para ustedes y no le han pagado sueldo, o sea,
bajo Pero la ¿qué? figura de voluntario lo han explotado Pero, Pablo, laboralmente. No, Pablo, yo le digo denuncias concretas, además tenemos denuncias ok, concretas. entonces eso sería una denuncia, Pablo, ante la CIP, una denuncia por tener un empleado ilegal. Sí, por Yo te supuesto, puedo por supuesto, decir, mire, espera, pero eso no es una secta. la realidad, Porque, no, escucha, es que, escucha, Pablo, todos sí. los restaurantes de Argentina que tienen un camarero o un mozo que está ilegal, serían sectas. ¿Qué No, tiene que ver una pero cosa esto con la vamos en otra? base a una organización en la cual dice que es algo que no es. Ustedes No, dicen que pero es te has una equivocado. organización Mira, sin fines de esa lucro persona, y lucran. esa persona, no, lucrar significa repartir beneficios, Pablo. Entra en el Y eso le da diccionario y pie a búscalo. crear, eso le da pie a crear ¿Eso le da pie a empresas. hacer una secta? No, ustedes a eso le da pie a crear empresas donde se sigue lucrando y vendiendo otro tipo de actividades. ¿De qué estás hablando? A ver, ¿qué Las empresas qué se está comerciales que tiene la organización. Las empresas comerciales que tiene la organización es solamente las empresas que venden los libros, los CDs, los materiales de educación, los materiales de todo lo que Bueno, se pero rodea eso es a una la- empresa, no es Eso una es fundación. totalmente legal. Pero la es una Iglesia empresa, Católica, ustedes están o sea, yo usando, voy al Vaticano, pero cada ustedes vez que voy a están Roma, usando una figura que no les Pablo, corresponde. escúchate. O sea, ustedes están usurpando Pablo, una pero figura que no corresponde. Ustedes tienen que escucha. ser, ustedes se tienen que inscribir como lo que son. Una Entonces, empresa, a ti lo tienen te que afecta, blanquear. No, Pablo, no entonces lo a que ti me lo que afecta. te duele Ustedes es se que esconden tengas un detrás de una empleado figura. negro. No, ustedes están utilizando la figura de espiritualidad para captar en sus filas a los voluntarios que luego los hacen dar las clases sin darle un solo peso. Dicen que curan enfermedades con tan solo respirar y eso es ejercicio legal de la medicina. Ustedes no pueden Pablo, asegurar, tú hablas ustedes con no, esta falta usted de conocimiento de Beatriz, causa. usted Sí. no puede asegurar que cura el Sí. cáncer respirando. Es una ¿Quién ha locura. dicho eso? Lo ha dicho tu amiga, la doctora Lestelec, para lo cual yo ya he hablado con ella y ella ha dicho que estaba arrepentida de haberlo dicho, porque en verdad ella no estaba segura de lo que decía. ¿Entiendes? Usted me dice Y que salió- no, esto no me baso en la doctora Lestelle. Yo me estoy ¿En quién basando te en el basas? Ministerio de Salud y la Comisión No. Internacional de Salud. Lo dice muy claro. O sea, el cáncer digo no que se el arte cura de vivir- respirando. Pablo, el arte de vivir jamás ha dicho que el cáncer se cura Sí, respirando. por supuesto que jamás. lo han dicho. Nosotros No tenemos salió. las grabaciones del número 2 de Ravi Shankar cuando vinieron a la Argentina y se lo dijo a Mario Pergolini en la cara que curan todas las enfermedades. Tenemos publicaciones de Mira, sus no te páginas. preocupes, Pablo. Beatriz, Tú tienes que ustedes hablar tienen en con sus los- propias páginas Escucha, publicado Pablo, donde tú- dicen que curaron el cáncer. Breath has all the solution for all the problems. Y la respiración tiene la solución para todos los problemas. All the problems. ¿Todos Yes. los problemas? Salud, Health, depresiones. depression. Absolutely. You see, Absolutamente. Escucha, Pablo, tú puedes hablar con los oncólogos y los médicos que son instructores del arte de vivir y que ellos te van a decir que atienden en el italiano, que atienden en el FLEMI, que atienden en los hospitales más importantes de la Argentina, que no es que cura el cáncer, que quita los miedos, que le sube las defensas, que por Bueno, ende eso es ayuda- otra cosa. Eso Pero es yo no otra te cosa. escuché. Eso es otra ¿Sabes cosa. qué pasa, Pablo? Tú te fías de las cosas No, que yo pasan. le estoy diciendo lo que yo tengo material registrado a través Sí. de las web de ustedes, tengo grabado instructores de ustedes y tengo Sí. grabada la declaración Bien, de Ravi muy Shankar y del Bueno, segundo de Ravi pues, Shankar muy diciendo que bien. curan Pero el eso no tiene cáncer. nada que ver. Pero escucha, ¿Cómo Pablo, no tiene nada que ver, Beatriz? yo Es te un engaño, es una apoyaría. estafa. Yo te apoyaría. Pero si usted en me tu dice, totalidad. Beatriz, si Pablo, usted me dice, ahora escucha, yo Pablo, la escucho, yo a te ver. apoyaría, en su totalidad yo te apoyaría, porque una secta es algo muy dañino que hace mucho daño a la sociedad. Y yo he leído lo que tú dices que ha pasado a tu familia y es muy terrible. Yo te apoyaría, pero tú estás metiéndote con una organización internacional que está radicada en Naciones Unidas, que está trabajando con la Organización Mundial de la Salud, que está trabajando con la UNICEF, que está en las universidades más importantes del mundo, que el fundador Ravi Shankar tiene 17 doctorados honoris causa, que es un profesor de física, que es un señor muy serio, y tú te estás metiendo en mente el trabajo que se está haciendo, y tú estás gastando toda tu energía, en vez de buscar las verdaderas sectas, te estás metiendo como si tú te metieses con Mahatma Gandhi o con la Cruz Roja. La verdad no Esto- concuerdo.
La verdad no Pero concuerdo. bueno, Mahatma pues, Gandhi no promovía, no estaba de acuerdo con una invasión armada, estaba bien. Ravi ¿qué Shankar lo invasión afirma. armada? Ravi Pero Shankar lo Carlos, afirmó. mezclas todo, ahora te mezclas una invasión No. armada. Antes Usted me comparó a Ravi Shankar, luego no. mezclas No, estas. usted me comparó a Ravi Shankar con Mahatma Gandhi. Así es, está promoviendo una política de la paz. Sí, de la paz, y cuando estuvo en Brasil declaró ante los medios que estaba de acuerdo ante una invasión armada. Lo tengo que, está la grabación Pablo, también. Escucha, Pero un Beatriz, pueblo usted se- me está diciendo en la cara algo que está grabado, o sea, Sí, o pero, yo no Pablo, veo bien y no estás escucho. mezclando, que estás sacando cosas de contexto. ¿De contexto? Si este How do you bring peace to Syria? For the protesters, I would say there is a non-violent way of protesting. And for the government, I should say, you can't go along like this forever. You can't rule a country without winning the hearts of people, But what if people are dying? How do you do it now when there's no time to waste? When all doors are shut, then the only option is, the military option. You bring some of that here in your visit or not? Bring more peace. Then the only option is, the military option. señor, escucha, si este señor ya el comité del Nobel lo ha estudiado patas para arriba y patas para abajo, tú eres No me venga con con el estúpidos. premio Nobel, porque tengo casos de premio Nobel que han tenido relaciones sexuales con jovencitas a cambio de ayudar a sectas. Así que no me venga con la figura del Nobel, Bueno, porque ok, eso ya olvídate lo del tenemos Nobel. fuera del Nobel. Olvídate del Nobel. También las universidades están todos equivocados. Sí, Solamente sabe que tú te sí. das cuenta. Sabe que a la organización de donde yo me escapé la apoyó el gobierno de los Estados Unidos. Bill Clinton No, pero cuando era las presidente. universidades no están en Estados Unidos, Pablo, están en la Argentina, están en Europa, están en Barcelona, están en Madrid. ¿Y qué tiene que ver? Porque estén en varios países, ¿eso Pero le da escucha, legalidad? ¿Todos equivocados? ¿Solamente tú, Pablo? Yo creo que sí. Y tengo Pero, pruebas, bueno, o sea, yo creo que sí, lo que pero, yo le estoy Pablo, diciendo es Yo te lógico. apoyaría, fíjate, en la campaña para buscar a que la gente que ha sido tomada por una secta, pero tú has equivocado con la fundación. Bueno, has entonces equivocado. dígame las denuncias que nosotros tenemos de gente que ha sido explotada laboralmente por ustedes, gente Pero que ha eso- caído en eso sus no es manos una porque ha secta, creído, es una gente, empresa ilegal. déjeme hablar así le explico, gente que ha caído en sus manos porque ha escuchado que ustedes decían que curaban el cáncer y cualquier tipo de enfermedad respirando. Se te corta, Pablo. Le digo que en todo caso las denuncias que tenemos de gente que ha caído en sus manos, gente enferma que le ha creído que respirando se iban a curar y no fue así, le fue todo lo contrario. Mira, respirando, que no es así como tú dices, la respiración está íntimamente unida al principio y al final de la vida. Cuando lo primero que tú haces al nacer es respirar y lo último que haces al morir es exhalar. Y la respiración tiene una cantidad de favores y de secretos para ti, para tu vida mejor, para quitarte los miedos, para sacar todas las cosas de la mente, psicosomáticas, angustias, todo eso que lo ha creado la mente, porque relaja la mente, tranquiliza. Esto te estoy hablando de testimonios médicos. Hay 2 libros enteros de testimonios médicos que tú te puedes obtener de mi mano. Yo estoy encantada de regalártelos para que los leas y los mires. Bueno, en todo caso, si ustedes están tan seguros de lo que me dicen, el Ministerio de Salud, cuando nosotros hagamos las denuncias correspondientes, va a tener que presentarse y comprobar si realmente ustedes curan enfermedades respirando. Pero Pablo, vamos a ver, tú vas a hacer una denuncia en contra, vamos a ver, una cosa estás hablando de la FIT, otra cosa hablas de... No, es que ustedes están incurriendo en varios delitos. Pero No están incurriendo solamente en la figura de evasión. Pero tú estás buscando una secta o estás buscando una empresa que hace delitos, vamos a ver. No, esto es Porque me una... parece una casa de brujas, Pablo. No, lo que porque ustedes ahora tienen estás es una mezclando todo. organización coercitiva que utiliza técnicas de captación con un fin comercial. Ustedes se están escudando en el tema espiritual, en el tema de las respiraciones Entonces, y otras técnicas. Entonces sería una empresa. Entonces sería una empresa Sí, es una que empresa utiliza mal... es una empresa que se camufla detrás del tema espiritual y de lo coercitivo para seguir adelante y generar dinero. Okay, Ahora pongamos usted la de miles y miles de empresas que tenemos en el mundo que usan los temas espirituales para captar clientes. Hay Entonces muchas. nosotros lo que estamos captando es clientes, pero no estamos siendo una secta.
¿Te das cuenta? En la parte de voluntariado, a la gente que captan para dar los cursos y no le pagan. Pero Pablo, en tu afán, las gentes como yo, que no cobran porque son voluntarios, que son personas adultas, mayores y que viven de otra cosa, pueden hacer voluntariado todo lo que quieran, no está permitido. Pero ustedes no pueden lucrar. ¿Sí? Ustedes no pueden lucrar. Lucrar no se puede, pero sabes, busca el diccionario, si lucrar bueno, pero si ustedes no si ustedes le hacen dar a esas personas que trabajan bajo la figura de voluntariado, la ponen a trabajar, le tienen que pagar un sueldo. O no cobrar los cursos. O no cobrar los cursos. Hay muchos que cobran sueldos y otros son voluntarios. Y está permitida la figura de voluntario en la Argentina. Sí, siempre y cuando no sea con otros fines. Si acá hay un fin de explotación laboral, es otra cosa. Pero, bueno, tú haz la denuncia, Pablo, ante el Ministerio de, ¿cómo se llama?, de Trabajo, por explotación laboral, pero me parece que tú estás dispersando tu energía. Si tú quieres buscar una secta, estás buscando a la fundación y no vas a poder avanzar, Pablo. Porque la fundación está legalmente establecida en todos los aspectos y tiene un montón de obra maravillosa, obra en el mundo entero. Estamos ahora mismo en Gaza, estamos en Irán, estamos en Irak, estamos en las villas profundas, estamos en el Bajo Flores, estamos en la 31, sacando a la gente de la droga, estamos en las... Y bueno, se dicen tanto. Cosas, bueno, pero Pablo. ustedes no tienen apoyo de Macri. Tú sabes lo que te... No, nada que ver, nosotros estamos... ¿No tiene apoyo del gobierno de la ciudad? Y cuando cuando vino Ravi no Shankar, tenemos el apoyo del gobierno de la ciudad, para nada. Nosotros hemos dado cursos en las escuelas nacionales, a la Policía Nacional, a ministros y en las cárceles nacionales y también las provinciales y también las de la municipalidad. ¿Y en la legislatura del gobierno porteño? Algunos, otros no, y también bueno, ¿y el los gobierno convenios? nacional. ¿Ustedes no firmaron convenios con el gobierno porteño? No tenemos ningún convenio, Pablo. ¿Cómo que no? Si tengo foto de Macri firmando con Ravi Shankar convenios. No, esa foto que estaba yo presente es cuando él, Ravi Shankar, que no ha estado solo con Macri, también estuvo con I live inside my own world of